Hola hermanos y hermanas, contenta de estar una semana más, poder acompañarlos un ratito y poder conversar acerca de la clase esta semana. Y lo más importante es que, ¿se acuerdan? Es que Alma deja el sillón de juez de juez supremo y continúa él con su llamado de sumo sacerdote para dedicarse a predicar el Evangelio a los suyos, ¿cierto? Y a los pueblos cercanos, porque él tenía mucha preocupación de lo que estaba pasando, de que se estaban desviando del camino, que no estaban cumpliendo los mandamientos. Entonces, él lo primero que hace es salir a predicar en su mismo pueblo, en Saraemla, ¿ya? Donde sí habían bastantes dificultades. Él veía que la gente ya se estaba desviando del camino, esto de que le estaba yendo muy bien, que tenía muchas riquezas. ¿Se recuerdan que lo conversamos? Bueno, todas esas cosas habían hecho que ellos se pusieran un poquito orgullosos. ¿Y de qué manera? Porque él les recuerda el cautiverio al cual fueron, ¿cierto? Ellos vivieron. Y del cual fueron liberados, les recuerda eso, ya les recuerda cómo fue el cambio en sus corazones, les recuerda la conversión de su padre Alma y les hace además muchas preguntas. Y una de las preguntas que les hace en el versículo 14 del capítulo 5 dice: y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este gran cambio en vuestros corazones? Bueno, les pregunta, ¿ya? A ver si ellos, ¿cierto?, han hecho este cambio y han experimentado el cambio en sus corazones, ¿ya? De haber cambiado sus vidas. Entonces, y en el 19 les pregunta lo siguiente: os digo, ¿podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? ¿Podréis alzar la vista teniendo la imagen de Dios grabada en vuestro semblante? A eso se refiere con un cambio en nuestros corazones, ¿ya? En el 21 también él dice: os digo que en aquel día sabréis que no podéis ser salvos, porque nadie puede ser salvo a menos que sus vestidos hayan sido lavados hasta quedar blancos. Sí, sus vestidos deben ser purificados hasta quedar limpios de toda mancha mediante la sangre de aquel de quien nuestros padres han hablado, el cual habrá de venir para redimir a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es lo que dice él? Que deben arrepentirse, les recuerda el arrepentimiento y la necesidad del arrepentimiento, ¿ya? En el 26 dice lo siguiente: y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? El cambio, vuelve a insistir, en cambiar nuestros corazones, experimentar, ¿cierto?, un cambio en nuestro corazón. Porque lo que él plantea, sí, es importante, porque todos cuando nos bautizamos, ¿cierto?, hacemos un cambio brutal en nuestro corazón y en nuestra forma de vivir. Pero lo que le quiere enseñar Alma es que esto tiene que ser permanente, que no solamente el cambio en nuestros corazones cuando nos bautizamos y después seguimos así por la vida, no. Debemos trabajar permanentemente porque ese cambio en nuestro corazón día a día, ¿cierto?, se reactive y estemos pensando en qué cosas no estamos haciendo bien y hay que cambiarlas o necesitamos arrepentimiento. En el 27 dice lo siguiente: ¿habéis caminado conservando irreprensibles delante de Dios? Si os tocase morir en este momento, si nos tocara morir en este momento, ¿podríais decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes? ¿Que vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo, que vendrá para redimir a su pueblo de sus pecados? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Nos hemos arrepentido? Si nos tocara morir hoy día, ¿estamos preparados para enfrentar a nuestro Padre Celestial y Jesucristo? Ya en el 28 dice: he aquí, ¿os hayáis despojado del orgullo? Nos hemos despojado del orgullo. Y en el 29 dice: he aquí, digo, ¿hay entre vosotros quien no esté despojado de la envidia? Habla de la envidia. Bueno, y de muchas cosas más les plantea a sus hermanos de Saraemla. Y bueno, y esas mismas cosas nos tenemos que hacer nosotros, esas preguntas. Si estamos trabajando permanentemente para que haya un cambio en nuestros corazones,
que si nos hemos desviado, ¿cómo podemos volver, cierto, al punto inicial, poder arrepentirnos y seguir en el camino cumpliendo los mandamientos? Que eso es lo que les quiso plantear Alma al pueblo. Bueno, y le fue bastante bien, ¿ya? Pero también él les habló de lo importante que era tener un testimonio, ¿ya? Del Salvador y cómo lo obtenemos por medio del Espíritu Santo. Ahí la importancia cuando nos bautizamos, ¿cierto? Y por imposición de manos podemos tener el Espíritu Santo para poder discernir y poder hacer las cosas correctas. Y en Alma 5, 44-46 dice lo siguiente. Dice, y esto no es todo, ¿no suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? Bueno, ¿cómo nosotros podemos dar certeza de que las cosas que conocemos del Evangelio son verdaderas? He aquí, dice Alma, os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. Y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Bueno, Alma nos enseña y nos da una fórmula cómo nosotros podemos obtener nuestro testimonio y dar el ejemplo de cómo él lo ha obtenido. Y ya él dice ha ayunado, ha orado, y hay muchas otras cosas más que podemos hacer. Una de las cosas importantes que podemos hacer es estudiar las Escrituras, ¿cierto? Asistir a la iglesia. Hay muchas cosas que nos van dando y van fortaleciendo el testimonio que nosotros tenemos por medio del Espíritu Santo. Y bueno, todo esto que enseñó Alma, le fue bastante bien como les dije, con el pueblo de Zarahemla y con sus enseñanzas. Y gracias a eso, que tuvo llegada al corazón de las personas, pudo ordenar sacerdotes, tuvo muchos bautismos, se ordenó la iglesia y la iglesia empezó, ¿cierto?, a fortalecerse. Por lo tanto, ya después de ahí, él pensó en que tenía que ir a los pueblos vecinos, ¿ya? Y en Alma 6:6 dice, no obstante, se mandó a los hijos de Dios que se congregaran frecuentemente y se unieran en ayuno y ferviente oración por el bien de las almas de aquellos que no conocían a Dios. Entonces, al ordenar la iglesia, y él también dice aquí que se mandó a los hijos de Dios que se congregaran frecuentemente. Es lo que hacemos nosotros hoy día también. Bueno, hoy día por razones de fuerza mayor no estamos yendo a la capilla, pero en la normalidad uno va todos los domingos a la iglesia. En la semana está la sociedad de socorro, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, el sacerdocio, ¿ya? Etcétera. Y solo en excepciones como esta es que no estamos siendo congregados, pero sí estamos siendo congregados como familia en este tiempo. Y a eso apuntaba Alma, ¿ya? Y eso es lo que hizo Alma, como un buen líder de la iglesia. Bueno, Alma luego después se fue a Gedeón, ya a un pueblo vecino, a predicar. Bueno, y el Espíritu le ayudó a percibir que era muy distinta la situación de Zarahemla con esta ciudad, con estos hermanos y hermanas, ¿ya? Entonces, él tuvo que buscar otra forma de enseñanza, no la misma. En Alma 7:19 dice lo siguiente, dice, porque percibo que andáis por las sendas de la rectitud, veo que os halláis en el camino que conduce al reino de Dios. Sí, percibo que estáis enderezando sus sendas. Por lo tanto, era una situación muy distinta a la que vivían en Zarahemla. Acá la gente sí cumplía con los mandamientos y él sintió en su corazón que la gente sí estaba en el camino y estaba cumpliendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Alma? Les enseñó, las enseñanzas iban basadas a cómo permanecer en este camino. En Alma 7, 23 y 24 dice, y ahora quisiera que fueseis humildes, que fueseis sumisos y dóciles, fáciles de persuadir, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos
de Dios en todo momento, pidiendo las cosas que necesitéis, tanto espirituales como temporales, siempre dando gracias a Dios por las cosas que recibís, y mirad que tengáis fe, esperanza y caridad, y entonces siempre abundaréis en buenas obras. Son los consejos, ¿cierto?, que les da Alma a este pueblo. Entonces, les dice que esa es la forma de permanecer en el camino. Entonces, bueno, resumen, la clave es cumplir con los mandamientos. Él también le enseña que la obediencia, dice que la obediencia diligente nos ayuda a permanecer en la iglesia. O sea, el cumplir los mandamientos nos ayuda, el ser obediente nos ayuda, ¿cierto?, a permanecer en el Evangelio y en la iglesia. Bueno, Alma les enseña de Cristo, que nació de María, les enseña que tomó sobre sí mis pecados, tus pecados, sus pecados, ¿ya?, dolores y aflicciones. Les enseñó sobre Jesucristo, sobre Cristo, ¿ya? Y veamos el Alma 7:11, más 7:11 dice, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase, y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte, que sujetan a su pueblo, y sus enfermedades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, el hecho que les dice, el hecho de que el Salvador va a sufrir todas estas cosas, ¿ya? Él mejor que nadie va a entender los sufrimientos, las penas, las angustias, los dolores que tenemos nosotros, ¿ya? Y por lo tanto también les dice que la venida del Redentor es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. En Alma 7:7 les dice, pues he aquí os digo que muchas cosas han de venir, y aquí hay una que es más importante que todas las otras, pues he aquí no está muy lejos el día en que el Redentor viva y venga entre su pueblo. Se los dice. Les dice, ¿cierto?, que ese es el acontecimiento más importante. Y en el número 14 dice lo siguiente, ahora os digo que debéis arrepentiros y nacer de nuevo, ¿ya? Pues el Espíritu dice que si no nacéis otra vez no podéis heredar el reino de los cielos. Venid pues y sed bautizados para arrepentimiento, a fin de que seáis lavados de vuestros pecados, para que tengáis, dice, fe en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que es poderoso para salvar y para limpiar de toda iniquidad. Sí, os digo, venid y no temáis. Venid y no temáis. Y desechad todo pecado, pecado que fácilmente os envuelve, que os liga hasta la destrucción. Sí, venid y adelantaos y manifestad a vuestro Dios que estáis dispuestos a arrepentiros de vuestros pecados y a concertar un convenio con él de guardar sus mandamientos, y testificádselo hoy yendo a las aguas del bautismo. Los invita a todos a arrepentirse y a bautizarse, a nacer de nuevo, y les dice, venid, le dice, y no temáis, ¿ya? Entonces, vemos la importancia que tiene cuando nosotros conocemos el Evangelio, nos bautizamos, y dice acá, y tenemos que hacer convenios con Él, y hacemos convenios con Él, y esos convenios debemos cumplirlos. Yo sé que muchas veces a lo largo de nuestra vida nos bautizamos y hemos vivido infinitas experiencias en que muchas veces algunos nos alejamos de la iglesia, o a veces, ¿cierto?, no estamos muy a gusto. Pero el Señor dice que Él tiene las puertas abiertas para todos, para que vengan y se arrepientan. Dice aquí, y la necesidad, dice, que nosotros, dice, ahora os digo que debéis arrepentiros y nacer de nuevo. Pues el Espíritu dice que si no nacéis otra vez no podéis heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos la oportunidad, gracias al plan de salvación, a Jesucristo que dio la vida por nosotros, que pasó por todo,
Así que nosotros no podríamos decir es que nadie sabe el dolor que yo tengo, el sufrimiento que yo tengo, porque ahí siempre va a estar Jesucristo, que pasó por aquello que nosotros estamos pasando, y con más intensidad, con más intensidad. Dicen que nadie ha sufrido los dolores que Él padeció. Por lo tanto, es el mejor ejemplo que nosotros tenemos de fortaleza que nos puede dar en nuestras vidas para poder, ¿cierto?, salir adelante y poder volver al camino, que es lo que está enseñando Alma. Alma fue exitoso en su predicación y además él sintió en su corazón que tenía que salir a hacer eso. Bueno, es lo mismo que el Señor pide de nosotros, que sigamos en su camino, que tengamos nuestro testimonio, que tengamos nuestro propio testimonio, como dice Alma, que él mismo lo consiguió, dice, por el Espíritu, y nosotros debemos tener nuestro propio testimonio por el Espíritu. No podemos vivir con testimonios prestados, tenemos que tener nuestro propio, y para poder compartirlo con las demás personas. Hoy día deben haber muchas personas que están con mucha sed y hambre del Evangelio y que a lo mejor están encerrados en sus casas con una desesperanza tremenda, y a lo mejor el Evangelio o una palabra que nosotros podamos compartir con ellos les va a ayudar. Yo sé, hermanos y hermanas, que estas cosas son verdaderas. Me encanta, siempre digo, me encanta el libro de Mormón y estas experiencias de los profetas antiguos que son para nosotros, porque son vivencias y que justo hoy, en este tiempo en que estamos viviendo, es cuando más las necesitamos. Y esa es la importancia de poder estudiar, reflexionar, meditar acerca de lo que estamos estudiando en el libro de Mormón, ¿ya? Y por eso es este programa, Ven, sígueme, para que podamos tener hoy día esta ayuda, nosotros y nuestra familia. Yo comparto mi testimonio y les dejo esta clase con mucho amor, en el nombre de Jesucristo. Amén.